Adelante, Maro. Pues muchas gracias por aceptar esa entrevista y justo, bueno, como estabas al punto de comentar, pues me interesa que platicas un poco cuál era tu relación, tu percepción con el consejo, los vínculos que tuviste con él cuando los tuviste. Entonces, adelante, sigue. Sí, pues yo nunca me di cuenta que había quienes pertenecían al consejo y quienes no pertenecíamos entre las mujeres. O sea, yo me llevaba con Katia Mandoki, con Julieta Jiménez Cacho, con Graciela Iturbide, con Patricia Vega, con varias mujeres con las cuales incluso hicimos un grupo que llamamos Maracas, que era Movimiento de Arte a las Cantinas, y también con algunos hombres como Rogelio Villarreal y Agustín Martínez Castro. Y entonces yo no caí en la cuenta de que había mujeres que sí pertenecían y mujeres que no pertenecían. Hasta ahora que me lo preguntas, te lo juro. O sea, no me di cuenta que había que pertenecer. Yo sentía que pertenecía y ya, porque iba a las juntas, porque éramos muy amigos, yo muy amigos con Pedro Meyer, con Rogelio Villarreal, con una serie de miembros, con Adrián Bode, con Carlos Contreras, o sea, toda una serie de amigos que, que sí pertenecían, pero entre las mujeres nunca se habló de esto y evidentemente que el tema sobre la mujer, yo venía de una investigación sobre la imagen de la mujer en la historieta y la fotonovela, que fue mi tesis de licenciatura, y venía de colaborar en el libro Mitos y Monitos con la investigación iconográfica y de campo. Entonces, y también de hacer un audiovisual de una imagen que a mí me obsesionaba mucho, que es la del hombre cargando a la mujer. Es ese momento paroxístico de la narrativa en el cómic y en la narrativa en movimiento, que es el hombre cargando a la mujer. Y había hecho un audiovisual que presenté en Francia en ese mismo año, 84. En fin, entonces no me percataba de las pertenencias, ¿no? De pertenecer o no al consejo. Yo me daba por sentada que era parte del consejo. Y así, pues así iba yo a platicar, y iba a las juntas, y iba y venía, y en este grupo de fotógrafas y fotógrafos, pero predominábamos las fotógrafas, pues llevamos la imagen de la mujer en las canciones de Agustín Lara a diferentes lugares pues populares, ¿no? De cantinas, a radioeducación, a Baja California, al Museo de Antropología en Baja California Sur. Entonces, mira, se llamaba Maracas. Saqué de mi archivo estas cosas. Y entonces, pues aquí tienes a Katia Mandoki, con Pervertida, Patricia Vega y Olga Durón, Amor Perdido y no sé qué, María Eugenia. Yo trabajaba Cortesana y Azul lo trabajé hicimos un audiovisual, Agustín y yo. Julieta hizo Quinceañera, Julieta Jiménez Cacho, y Rogelio Villarreal, Mi Buen Corazón, Gonzalo Ceja, Mujer. Entonces trabajábamos la imagen de la mujer, tomando como pretexto a Agustín Lara, porque considerábamos que era una imagen lo que él emitía como imagen de las mujeres mexicanas, pues era muy importante en la cultura popular mexicana. Yo crecí con mi madre oyendo a Agustín Lara y lloraba mucho mi mamá. Yo no entendía bien por qué lloraba tanto, pero lloraba mucho, y fue parte de mi conocimiento de toda mi infancia, de los sentimientos hacia la mujer mexicana, diría yo, ¿no? Entonces, esto fue como paralelo a las actividades del consejo. Y luego para el consejo, pues sí, me invitaban a moderar mesas, me invitaron a hacer la relatoría
soy re mala para los nombres oficiales, para el primer coloquio nacional de fotografía. Me invitaban a diferentes cosas, inclusive me invitaron al Salón de Invitados a Cuba, en donde mandé dos piezas, una sobre Miró y otra sobre la cuñada de Rubens, y allá se quedaron, se las llevó Pedro Meyer y nunca retornaron. Algún día iré por ella. No pierdo la idea de ir por ellas. Pero bueno, en ese momento me dio un gran orgullo y gusto de que se las llevaran a exponer en el Salón de Invitados, y tenía yo apalabrada un taller sobre fotonovela, pero como no tuve dinero para pagarme el viaje, no fui. Entonces, a mí me da la impresión que a mí me gustaba lo que no se aceptaba en el consejo, me da la impresión, porque a mí me gustaba la fotografía intervenida, me gustaba la fotohistoria. Eso se aceptaba a través de Duane Michaels, que sí era un fotógrafo muy admirado por gentes del consejo, este fotógrafo norteamericano, checo, me parece. Me gustaba el fotocollage, me gustaban los fotomontajes y me gustaba la muy denigrada fotonovela, ¿no? A Pedro Meyer le gustaba la factura de fotonovelas hechas por chicanos. Incluso me regaló unas, y yo en mis clases, yo llevaba clases en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tenía yo una especie de taller, bueno, yo convertí en una especie de taller iconográfico con los alumnos, tanto para conocerlos a ellos y su entorno, como para practicar la narrativa ilustrada. Entonces hacíamos fotonovelas y hacíamos revistas que parecieran de verdad y parecían de verdad. Entonces, o sea, era como un proyecto editorial de fotonovela. Entonces hacía todo esto que al consejo pues no le interesaba mucho. Digamos que yo no recuerdo haber dado una plática sobre fotonovela al consejo, ni siquiera presenté mi audiovisual de Hombre cargando a mujer. Por supuesto que no era de interés del consejo, porque ellos se concentraban mucho en la fotografía social y era como lo muy aceptado, y es donde se discutían las calidades y el arrojo y pues todo lo que puede entrar en la captación de la realidad de un fotógrafo, que es muy importante y es lo que permeó, yo creo, la fotografía durante muchos años y sigue pasando, pero ahora sí es mucho más aceptada la fotografía, digamos, construida, la fotografía intervenida. Yo estas cortesanas que saqué de una muñeca que le regaló a mi papá, a mi mamá, cuando se prometió con ella en los años 20, la rasgaba y le metía papel de China en medio de la muñequita, y pues eso no les gustaba. O sea, nunca me lo pidieron para exponer, ni lo pude exponer ahí. Se guardó en un portafolio y lo expuse en cortesana ahí donde, con las de Maracas, con las amigas de Maracas, ¿no? Unas del consejo y otras no. Pero creo que mis intereses no eran intereses del consejo. Y a mí la fotografía social nunca pude, lo intenté, hice una serie de Marías con Cosoy, me parece, con algunos de los maestros que vinieron a dar talleres. Aproveché algunos talleres y entonces, pero nunca las expuse y me di cuenta que no era lo mío, o sea, que acercarme a la realidad, a retratar seres humanos vivos ahí en su diario acontecer, me daba, hasta temblaba, me daba mucho horror. Entonces yo dije, no, lo mío está dentro de mi casa y dentro de mi estudio, dentro de mi cabeza. Y pues sí, admiro muchísimo a estos fotógrafos que se la juegan, viendo inclusive los fotógrafos de guerra, ¿no? Qué barbaridades, son impresionantes el arrojo que tienen y la valentía y la conciencia social, todo. Pero la fotografía construida a mí me encanta. Y me encantan las fotosecuencias, y me encanta la narrativa dentro de
fotografía, que con el tiempo Pedro Meyer ha ido entendiendo y ahora creo que hasta da cursos de narrativa fotográfica. Entonces, pues hemos ido cambiando nuestra perspectiva de cómo es la fotografía, cuál es la fotografía. O sea, hemos ido ampliando nuestra conciencia de que fotografía es todo lo que se hace con foto, creo yo. Entonces, desde un fotomontaje hasta una foto social o una foto de guerra, hasta una foto loca, colajeada, intervenida, en donde sí está la fotografía, pero hay otros elementos. Sigue siendo un fotocollage, que es también lo que yo hago, ¿no? Entonces, extrañamente, mi obra transcurre con el desarrollo en mi vida de la fotografía, pero pues yo no tenía conciencia tan clara de esto, ni de haber sido una fotógrafa así. Sin embargo, es fotografía lo que se fue a Brasil a través de Radical Woman, de esta exposición de mujeres radicales, y es fotografía lo que uso para mis primeras exposiciones y sobre todo esa que hice de Complejo de Musa con los fotógrafos independientes en el 81, y es fotografía la última que hice en el Museo de la Imagen, días de Musa, días de artista, días de Musa, que me curó César. Entonces, pues atando cabitos, pues me estoy dando cuenta, y luego que tú me pides una entrevista sobre el consejo, o sea, todo esto me va generando una conciencia de que, bueno, pues efectivamente la fotografía es una constante en mi obra, es una constante en mi vida, y nací con la fotografía porque yo empecé a tomar fotos a los 11 años con una camarita cuadradita así Kodak. Le tomé fotos a mi padre antes de morir, le tomé fotos de mi familia desde entonces. De alguna manera seguí haciendo crónica familiar, y muchas de las fotos, mi mamá era muy fotofílica, entonces ella tiene muchos álbums desde que se inició la fotografía hacia nivel de comprar camarita a principios del siglo XX, hasta que murió, ¿no? Entonces ella tiene muchos álbums y una gran colección de sus viajes en transparencia, lo que le llamaban transparencia, ¿no? Las diapositivas, que ahí tengo archivados arriba, como 80 carruseles de los viajes de mi madre. Y pues realmente la fotografía me ha rodeado y ahora he hecho mano de mis archivos fotográficos para generar otras imágenes que presento como obra actual. Por lo tanto, pues, caray, pues sí, he estado muy cerca de la fotografía y sus fotógrafos, ¿no? A Graciela Iturbide la acompañé 2 veces a Cuchitán a fotografiar. Entonces yo fui testigo de muchas de las fotos que ha presentado. Y pues para mí era un placer acompañarla y ver cómo lo hacía, y ver en el momento en que veía ella la poesía en ese, porque ella hacía foto construida y foto no construida, de las dos. Entonces ver en el momento en que ella lo veía y ver cómo construía la poesía de ese momento. Entonces, pues la fotografía realmente circunda mi camino, ¿no? Y te agradezco que me entrevistes porque el consejo evidentemente fue importante en mi vida, no solo por haber conocido a tantos buenísimos amigos y artistas, Adolfo fotógrafo, o sea, todos los jóvenes de ese entonces que eran unos tremendísimos, el Adolfo, el Rogelio y el Agustín y algunos otros, sino que pues conocí también fotógrafos de mucho calibre, ¿no? Ortiz Monasterio, pues muchísimos. Entonces, tengo los libros,
Pues es que en mi vida sí me ha pasado que pertenezco sin pertenecer, hasta a mi familia. Cuando me empecé a ir a Estados Unidos porque olí que el ambiente de mi familia era muy rancio, digamos, estaba muy viciado, opté por irme a Estados Unidos a los 17 años, aprender inglés y luego regresaba para airear mi vida familiar y me empezaron a descalificar, ¿no? Me empezaron a decirme que yo ya no pertenecía porque nunca estaba, que quién sabe qué. Y yo pues aceptando esta no pertenencia también. Entonces estoy acostumbrada a esa situación de pertenecer y no pertenecer. Así fue mi vida. A mí me registraron a los 10 años de edad. Se les olvidó porque fui la sexta de 8 hijos. Y entonces, pues bueno, yo ya firmé cuando me registraron y mi mamá me preguntaba si me quería llamar como me llamaba, si quería que ellos fueran mis papás. O sea, preguntas que yo no concebía, ¿no? Pero me las hicieron. Entonces, esa cosa de pertenecer y no, pues ahora me doy cuenta que es natural en mi desarrollo. Y pues no, ahorita que descubro que había compañeras que sí pertenecían y que yo ni lo sabía, y que habíamos las que no pertenecíamos, no me da coraje, simplemente digo, pues bueno, pues así fue, ¿no? Y ni cuenta nos dimos, ¿no? Pero igual nos encantó exponer juntas y nos divertimos y aprendimos unas de otras al hacer este grupo de maracas que tuvo una vida muy corta, pero muy intensa. Entonces, pues, no sé, yo no tengo reclamos, ¿no? La verdad, sino que más bien me sorprende ir viendo cómo pues me van sucediendo cosas semejantes a las que me sucedían desde que era niña, ¿no? Es extraño. Y con el consejo no me había dado cabalmente cuenta, pero ahora me doy. O sea, efectivamente no estoy en su archivo, efectivamente mis obras se quedaron en Cuba, efectivamente nunca me pidieron que expusiera las que sí tengo aquí, pues no sé qué decir, ¿no? Así es. Y bueno, pues te puedo decir que el aspecto de género nunca fue, yo nunca recuerdo haberlo oído mencionar en el consejo, ni por preocupación, o sea, en lo más mínimo. Yo había pertenecido al grupo de Marta Lamas, y de Marta Acevedo, en los 70s, y traía muchos aspectos de feminista, pero no se barajaba mucho este aspecto en el consejo y realmente no había una posición, ni mucho menos. Digamos que Lourdes Grobet, o sea, las fotógrafas, pues no sé, yo las veía muy libres, pero no esgrimían ni tomaban ninguna bandera de feminismo ni de género. No recuerdo. La verdad no recuerdo que esto sucediera. Entonces, pues yo no tengo memoria de que en el Consejo Mexicano de Fotografía se haya desarrollado o tomado en cuenta un aspecto de género en su existencia. No sé qué hayas encontrado en los archivos, pero si hay algo, pues es porque venía de otros países, ¿no? O porque esa conciencia ya estaba en otros países, ¿no? Podría ser. Pero aquí en México yo no lo... Aquí en México, en el Consejo, yo nunca lo vi. No. Está muy interesante lo que cuentas, incluso eso de no conocer o no tener conciencia de la pertenencia o no pertenencia, porque creo que sí, lo que estoy viendo es que era como un grupo, claro, había gente que eran miembros y pagaban su cuota, etcétera, ¿no? Pero bueno, había muchas personas vinculados también, como es tu caso, que no tenía ese carácter. Quería preguntarte algunas cosas.
sobre lo que comentaste ahorita. De un lado, si no te considerabas fotógrafa, digamos, a nivel profesión, venías de las ciencias políticas, ¿no? Estabas trabajando con imágenes, pero ¿por qué llegaste al consejo si no te considerabas fotógrafa? Pues, pues creo que no me acuerdo por qué llegué. Yo tenía muchos amigos. Mi más cercano amigo era Agustín Martínez Castro y Rogelio Villarreal. Y quizás a partir de ellos, pero no estoy segura, no Ujú. estoy segura. Lo que pasa es que yo deambulaba dentro de la fotografía y con los fotógrafos como parte de mi vida. O sea, pero a ver, es que tampoco me consideraba, acuérdate que, bueno, no sabes quizás, a mí me dijeron de niña que el arte era para genios y para hombres, y que las mujeres no podíamos ni voltear a ver eso ni aspirar a ello. Entonces, esta consigna mental perdura en mi vida, ¿no? Y perduró durante muchos años. Entonces yo no solo no me consideraba fotógrafa, sino ni artista, ni nada que tuviera que ver con arte. Cuando yo siento que yo, pues nací artista, la verdad. Yo fui desde que nací. Pero entonces a mí me ha llevado mucho tiempo el considerarme artista y fotógrafa y performancera y colajista y lo que soy. Me ha llevado mucha conciencia hacerlo y mucho tiempo, porque esta hipnosis de que no es para ti es marca muchísimo. Entonces yo no podía como aspirar a eso, ¿no? O sea, yo pues sí fotógrafa porque me gusta la fotografía, pero fotógrafa así de ya pertenecer a un gremio y pues no, ni siquiera me pasaba por la cabeza, de veras. Y este Entonces grupo era que, como algo ajeno a mí. ok, y, eh, y este grupo, como partiendo de esa idea, este grupo que formaron Maracas, el movimiento de arte de las cantinas, ¿me podrías hablar un poco más de eso? ¿Por qué lo formaron? Mencionaste algunas de las cosas de la gente que participaron, este vínculo con las canciones de Agustín Lara, pero ¿qué hacían exactamente? ¿Y cómo se formaron y qué hacían? Pues quedamos de acuerdo en que sería Agustín Lara el cantor que, en el cual nos fijaríamos para producir una obra y entonces pues nos juntábamos a platicar sobre, a todos como que nos había incidido en algún momento de nuestras vidas su imaginerío verbal, porque él hace muchas metáforas de las mujeres. Y entonces nos interesó en particular Agustín, porque se llamaba Agustín y era de Veracruz. Ujú. Entonces, pues ahí había un interés muy preciso, ¿no? En mi caso, porque había sido el cantor que mi mamá oía mucho cuando yo era niña y estaba metido en medio de mis memorias. A Katia Mandoki extrañamente también le interesaba mucho y porque ella pues más bien viene de familias judías y es raro que para ella fuera interesante, pero sí lo era. Y luego pues otras mujeres con mucho interés por lo popular como Olga Durón, como, como esta Patricia Vega y, y a todos nos interesaba lo popular mexicano y esta construcción de metáforas que hace Agustín Lara, porque prácticamente en muchas de sus canciones habla a través de la metáfora, que son muy chistosas, son, es una construcción visual. Entonces nos interesaba esto y a mí me interesó en particular
la cortesana, esta figura de esta mujer casquivana y bueno, en la época de mi mamá y en particular en la canción, pues tenía que tener el pie chiquito y tenía que ser una mujer, sí cortesana, pero muy educada y como muy bien portada de todas maneras, como muy delicadita ella. Y, y nos metimos a jugar con las canciones de Agustín Lara y con las imágenes de las cabareteras, ¿no? De las rumberas, y de este mundo tropical mexicano y cubano, y bueno, que tiene entrecruzamientos de otros lados, y pues expusimos en los años 80, 82, 83, por ahí, juntos, y te digo, fueron como 5 o 6 exposiciones, no llegó a más, y todos escogíamos un tema de las canciones y lo desarrollábamos, como este de la quinceañera que escogió Julieta Jiménez Cacho. Y entonces, pues era como divertirnos, pero pues eran fotografías. Yo, por supuesto, hacía fotografía construida, pero otras hacían fotografías de la realidad, ¿no? Cada quien se expresaba como quería. Con Agustín hicimos Azul, que es de la canción Azul, ¿no? Como una ojera de mujer. Y entonces entre los dos pusimos, digamos, en escena objetos que eran de mi mamá de los años 20 y cosas de él y de su mamá en otro contexto muy diferente, ¿no? Y fue como, como darle cabida a nuestras madres también dentro de nuestra obra, como hacerles homenaje a nuestras madres y a él por llamarse Agustín. Entonces era también algo personal. Había algo de autobiográfico en ese Azul. Entonces, pues, pues eso es, eso, pero todas estas alianzas fue gracias a las personas que rodeábamos el Consejo Mexicano de Fotografía. Y cuando se hacían los ¿cómo se le llamará? Festivales, coloquios, estas cosas latinoamericanas o mexicanas, todos íbamos a Pachuca, todos gozábamos de ver cosas logradas, como el museo que hay en Pachuca de la historia de la fotografía, como pues lo que hubiera, los avances que hubiera respecto al campo de la fotografía en México. Disfrutábamos de los logros que se iban haciendo, ¿no? En ese momento, en los 80s, porque ya después creo que no sé qué pasó, nos desperdigamos todos, o la verdad no sé qué pasó, no sé hasta cuándo duró el consejo ni qué fue lo que pasó con él. Pues duró hasta principios de los 90 y cuando se fundó el Centro de la Imagen en 92, 93, bueno, ya era más activa hasta finales de los 80 y ya cuando se fundó el Centro de la Imagen, que de alguna manera fue pues impulsado por algunos de los participantes del consejo, ¿no? Más bien se acabó, podríamos decir, de existir como consejo. Creo que la Casa de la Fotografía quedó un tiempo como un espacio de exposición, pero realmente muchas de las cosas que hacía el consejo, que era pues reunir la fotografía, tratar de poner en alto, podríamos decir, la fotografía dentro del medio artístico, ¿no? Como que eso lo asumió el Centro de la Imagen. Entonces, pues ya el sentido de tener un grupo particular para eso creo que se fue diluyendo, ¿no? Pero básicamente termina como organización funcional a partir de los 90, ¿no? Cuando pues incluso los coloquios y el bienal de fotografía pues empiezan a realizarse en
en el centro de la imagen, ¿no? Pero regresando a Maracas, quería como nada más tener un poquito más claro. Me encantaría después ver este flyer que mostraste ahorita, pero ¿por qué movimiento de arte las cantinas? O sea, ¿exhibían estas obras en cantinas o era simplemente la metáfora? No, no, no. Las exhibimos en el Bar León. Ujú. De lo que yo me acuerdo fue en el Bar León, en Radioeducación, en el Museo de la Ciudad de México, este, y en el Museo Antropológico de Baja California, porque se daba un ambiente cantinero. O sea, por ejemplo, en el museo en Baja California se contrató a un pianista conocido de La Paz, que vino a tocar Agustín Lara. Entonces se daba este ambiente como bohemio, eh, con el que, bueno, con el que nosotras pensábamos que nacieron las canciones de Agustín Lara, ¿no? Sí, sí, hace poco fui a un bar que se llama Salón Bach, ahí en el centro, y nos decían que ahí nacieron muchas canciones de Agustín Lara en ese Salón Bach. Entonces, pues realmente fue algo como que prendió y se apagó, digamos. No seguimos con no sé por qué razón, no seguimos con el proyecto, pero en este flyer que dices, pues sí dice claramente Maracas, Movimiento de Arte a las Cantinas, y es el flyer que anuncia el evento en el Bar León, que estaba en la colonia Roma, Roma, pues el viejo Bar León, ¿no? Porque luego, en Querétaro creo, porque luego hubo otro en el centro, o no sé cuál es más viejo de los dos. Ujú. Sí, fue una iniciativa como de expresar cosas que queríamos decir en otros ámbitos, y pues la verdad que el llevar a las cantinas, arte a las cantinas, yo siento que fue un poco pionero, ¿no? O sea que sí había algo ahí de pues una semilla, sí había ahí una semilla, pero no lo desarrollamos más allá. Fue un poco como que brotó. Sí. Está muy interesante eso. Y sí, creo que efectivamente algo como innovador, como de sacar pues sí, la creación de este ámbito más serio o formal, ¿no? E integrarlo al contexto, ¿no? Que es algo que, bueno, esa atención que tú tenías mucho desde tu investigación también y también en tu trabajo de abordar como que las representaciones que hay en la sociedad mexicana, esto que mencionas del hombre cargando a la mujer, como que esos estereotipos o estos tropos, podríamos decir, ¿no? En relación con la mujer, creo que todo eso sí es algo como eh, vinculado un poco con estas ideas que después surgen como de arte kitsch, etcétera, ¿no? Un poco vinculado con el neomexicanismo, pero creo que en tu caso también tenía ese aspecto crítico, ¿no? Me acuerdo también que tenías unos películas, ¿no? Que tenían que ver con las representaciones en relación con la sexualidad, etcétera, ¿no? Bueno, intervine en unas películas pornos. Ujú. Sí, exacto. Entonces, como que siempre como tratando de recuperar eh, esos aspectos de podemos decir, de la cultura popular, de la cultura urbana, no en el sentido de lo folclórico, ¿no? Sino de lo que es, pues de alguna manera, pues podemos decir la cultura masculina
prototípica, ¿no? Y hacerlo ver desde otro lugar, ¿no? Desde una mirada pues, femenina, pero una mirada también pues crítica, ¿no? Y lúdica, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? Katia Mandoki también me entrevisté con ella en la mañana y también usó esta palabra que tú utilizaste, juego, ¿no? Un poco de este aspecto divertido, ¿no? De estar haciendo estas intervenciones. Sí. Sí, bueno, el arte es un juego, o sea, ¿no? Claro. Por excelencia, o sea, estás jugando, estás experimentando, estás en búsqueda, estás en una situación abierta, estás dispuesto a ir más allá si te lo permites tú. Claro, lo que te escribes de la actividad de Maracas me recuerda un poco de algunos de los grupos, ¿no? Como No Grupo y otros que también jugaban justamente como lúdicamente, como lo que hacía Maris Bustamante, también con los estereotipos, ¿no? O Melquiades Herrera, ¿no? Sí, Como sí. jugar con esos elementos de la cotidianidad y darles como otra dimensión, ¿no? Como desempacarlas y darles otro sentido, ¿no? O hacer que la gente se fijara en ellos desde otro lugar, ¿no? Sí, a mí siempre me intrigó la problemática del modelo, ¿no? Tanto a nivel de la mente humana, o sea, ¿por qué necesitamos modelos? ¿Por qué el humano necesita modelos? ¿Por qué tiene que seguir un modelo? Siempre me intrigó eso. Así como los modelos prefabricados que nos imponen sobre los atributos del humano, sobre el atributo de qué es una virgen, o qué es una femme fatale, o qué es una prostituta, o qué es una esposa, o qué es una secretaria, cómo debe ser, cómo debe ser pintada una virgen, como desde el Renacimiento hay normatividades respecto a cómo pintar una virgen. Todo ese mundo de las normatividades del modelo siempre me han intrigado y me han parecido extrañas, ¿no? O sea, por qué se acota, por esa acotación de cómo debe de ser y cómo no debe de ser y qué atributos sí se le dan a una forma de ser que pertenece a una imagen y los otros a la otra? Se me hace muy extraño y que todo va a dar a esta cosa estereotipada en donde todos pueden imitar lo que es imitable, como si no pudieras tú generar tu propio prototipo, ¿no? Tu propio tipo y tienes que someterte a lo que... Y así es y sigue siendo, ¿no? Ahora se usan las canas y todas traemos canas. Esto es reciente. Antes las canas, pues era así, uy, qué horror traer canas. Y ahora como es un fashion, pues nos dejamos las canas, ¿no? Incluyéndome yo. Sí, surge a lo mejor de la pandemia surge también porque para no salir y pintarse el cabello y Bueno, en cortarlo, mi ¿no? caso tiene que ver con la pandemia, absolutamente. O sea, tener la paciencia para dejarlas crecer, pues solamente encerrada, ¿no? Ahora, pues realmente tu trabajo sí tiene este carácter claramente como transdisciplinaria, ¿no? Como es el caso de varias de las personas que trabajan, podríamos decir, vinculados o en algunos casos medio al margen del consejo, ¿no? Como mencionas, desde la fotografía construida, que pues se oponía un poco en ese momento a lo documental, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte si, ¿cómo te definías? O sea, ¿cómo pensabas en tu quehacer? ¿O lo categorizabas o no te importaba hacerlo, no? O sea, en ese momento, en los 70s, 80s, si te hubieran preguntado, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hubieras dicho? A ver, yo empecé a dar clases en los 70s
con un gran orgullo porque yo venía de la Ibero, de la carrera de comunicación, y mi ideal era dar clases en la UNAM. Y lo logré. Entonces, para mí era un logro ser maestra de la UNAM y estar insertada en ciencias políticas y sociales, también en investigación. Entonces, eso para mí representaba un gran logro, por un lado. Luego, toda esta como sensitividad que yo tenía o sensibilidad hacia la imagen, yo no la ubicaba bien, sino que me gustaba hacerlo. Entonces lo hacía porque me gustaba. Me iba más por darme gusto a mí que por un profesionalismo o una cosa de pertenencia. Era porque a mí me gustaba. Los autorretratos que me hacía eran porque me divertía haciéndolos y pues sí, me interesaba la foto, era yo muy amiga de Aníbal Angulo, que era a su vez, fue muy amigo de mi primer pareja, entonces éramos amiguísimos y me estaba enseñando el laboratorio, ya luego me separé de esa pareja y ya no me enseñó, pero la pareja que siguió era muy amigo de Graciela Iturbide, entonces íbamos mucho a casa de Pedro y Graciela cuando vivían juntos. Estaba vinculada a mi vida real, con lo que yo hacía. Entonces, como que me costaba trabajo deslindarla y ver como aparte, ah, sí, pero además soy fotógrafa, ah, sí, pero además soy artista visual. Hasta que estudié la maestría de artes visuales y de alguna manera dejé de sufrir, ahora sí que paré de sufrir, dejé de sufrir y tomé la decisión de saberme artista, o sea, punto. ¿Y Yo eso en soy, qué año es? ¿En qué año pues está? eso fue ya como tendría yo 35 años. Fue como en los 80 y tantos. Y ya fue cuando me lancé, cuando dije, no, no, sí, yo soy artista y yo voy a exponer y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Y me acuerdo la emoción que sentí, por ejemplo, en Viena, en mi primera exposición individual, verme reflejada en los cristales de las tiendas con los vidrios aquí debajo del brazo porque iba a pie, porque era muy caro el taxi, y verme y decirme, ajá, lo estás haciendo, ahora sí, vamos. Sí, fue para mí muy satisfactorio, fue como encontrarme, como encontrarme, y habiendo dejado trabajo tras trabajo, que en televisión, que fui periodista muchos años y becada, viajando por todo Estados Unidos, como en un proyecto para hombres que yo me empeñé en ganar y lo gané. Y entonces era viajar por todo Estados Unidos 3 meses sola. Pues sí, la verdad no era así como muy facilito. Pero en fin, o sea, yo me ponía mis retos pero tenía yo el asunto de haber estudiado comunicación y ser periodista y estar ejerciendo. Dirigí una revista de jóvenes, de México Canta, que era la única revista para jóvenes que había en esa época. Como periodista, entrevistaba a artistas que venían al patio, que venían a diferentes antros a cantar. Entonces, a mí me costó trabajo aceptarme como artista y realmente ubicarme como tal, ¿no? Como siempre debí de haberlo hecho, pero pues uno también carga su historia, ¿no? Ujú. Sí, yo Incluso, creo que eso que mencionas que, bueno, que no se tomaba en serio eso como profesión y menos para una mujer, ¿no? Que los artistas tenían, igual que dices, como los imaginarios crean realidades, ¿no? Crear una idea de artista que no corresponde a lo que tú estabas haciendo como mujer y como creadora también, con este carácter más híbrido, promiscuo, ¿no? Entre los géneros, ¿no? pues sí, Ujú. sí, Pero bueno. y la verdad empiezo haciendo arte con lo que tenía a la mano, ¿no? Con los libros, con las revistas, con lo que tenía yo a la mano. O sea, incluso Katia me escribió mi primer escrito, que eran Dulzuras de la Mutilación. Ujú. Así lo tituló.
Y pues sí, mutilaba libros, mutilaba revistas finísimas de arte, y es con lo que reconstruía yo mi arte, y es lo que tenía yo a la mano, justamente. Entonces, en mis clases siempre instaba a los alumnos a la posibilidad de que fueran artistas utilizando una fotocopia, utilizando el álbum familiar que no se atrevían ni a tocar, pero yo sí me atreví, utilizando lo que tenían a la mano, lo que está ahí, y con eso reconstruir su propia expresión, ¿no? Sí, sí, o sea, mi camino ha sido así como por la ladera, ¿no? Ujú. Sí, pues me encanta, porque creo que esos caminos luego a veces son los más interesantes, ¿no? Y realmente, pues, sí, tu obra es como muy distintiva en ese contexto, ¿no? ¿Qué tipo de recepción tenía? Bueno, mencionaste este escrito de Katia, pero eh, ¿tienes algunos recuerdos particulares de cómo se recibía tu obra, tanto en el contexto del consejo como en otros contextos? Pues ahí en San Carlos, recuerdo un maestro que coordinaba las exposiciones. Yo estaba colocando unas naranjas en la orilla de mi exposición y movió la cabeza diciendo, qué afán de originalidad. Y pues yo así como que dije, afán de originalidad, pero no entiendo, ¿no? Pero ahora sí lo entiendo. Por ejemplo, o gustaba mucho a la gente como que la entendía, o me decían que hacía yo psicoanálisis con mi arte, o me decían que eso no era arte, que nada más ponía mi cabeza, y no es cierto, yo lo construía toda la escena, la reconstruía, no era nada más poner mi cabeza, en algunas sí ponía nada más mi cara, en algunas, pero en otras reconstruía toda la escena con pedacitos de otras pinturas que tasajeaba, ¿no? Entonces eran construcciones de papel. Eh, pues yo sentía que era o que gustaba mucho, a Blas Galindo le gustaba mucho, o que no, o que me decían que era como terapéutico, como que qué era eso, o como ese maestro del afán de originalidad, pues no tenía ningún afán, y menos de originalidad, pues eso no lo puedes tener, o sea, ¿cómo? ¿Eres Sí, o no eres? sí, bueno, son estos comentarios cuando la gente no sabe qué decir a veces, ¿no? En vez de pensar, es decir alguna cosa medio despectiva, podríamos decir, ¿no? Pues creo que más o menos cubrimos todo lo que yo había señalado en las preguntas que te envié, pero no sé si hay alguna otra cosa que quisieras comentar sobre cómo percibías en general el ámbito en relación con temas de género, feminismo, cualquier otro aspecto, ya sea dentro del consejo o en el contexto más general de esta época de los 70s o 80s. No sé si hay algo más que quisieras comentar. Bueno, te digo, yo estuve en un grupo pionero de feministas, pero en eso me enamoro de mi mi primer enamoramiento en serio, y me voy a vivir con él, y siento que es incompatible seguir militando y seguir y estar en una relación de amor romántico, que ahora le llaman, ¿no? Entonces, prefiero continuar con mi relación de amor romántico y dejo la militancia, pero eso no quiere decir que no seguí siendo feminista a mi manera, como siempre lo he sido. Luego entré a una comuna y nos fuimos a vivir a Jalapa, era una comuna de teatro infantil. Y ahí, pues, me di cuenta de muchas cosas, y no duró tanto esa comuna porque ya era como una iniciativa nueva para esa comuna que ya llevaba tiempo, estaba en Las Águilas, pero en Jalapa estuvimos como 6, 7 meses, algo así, y pues yo no me insertaba bien. Era una comuna con chavos como muy burgueses, igual que yo, pero ellos se las daban de no serlo y yo no.
Entonces era como complicado. Y, y ya escribí un diario de la comuna que nunca me atreví a publicar porque me dijeron ellos mismos que iba yo a denunciarlos, quién sabe cuánto. Y entonces, pues ahí está guardado mi diario y no, no era para denunciar a nadie, era como la experiencia me resultó tan fuerte, pues, pues digamos, como que sané esa experiencia escribiendo ese diario de esa comuna. Entonces, pero ahí se hablaban cosas de la feminidad, de esto, del otro, pero ellas todavía no estaban involucradas en feminismo. Eso sucedió cuando regresamos a la ciudad y ellas ya se involucraron en movimientos feministas. Pero yo no, porque fue cuando yo entré en relación romántica. Entonces, mi militancia ha sido personal y siempre tengo la perspectiva feminista porque pues así es como yo siento y por supuesto he aprendido a ubicar problemas, a ubicar lo que es una cosa y es otra en cuanto al abuso, en cuanto a todo esto que ahora se baraja tanto, que también no teníamos conciencia las mujeres de mi generación, creo yo, sobre estos particulares formas de conducirse del hombre con nosotras en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, en nuestra juventud, ¿no? Incluyendo hermanos, maridos, etcétera, etcétera. Entonces, pues para mí fueron años muy, muy complejos, porque también tuve un aborto de 7 meses muy difícil. O sea, tuve eventos muy complicados en mi vida, y entonces, pues realmente fueron años difíciles, pero muy creativos en cuanto a que fui haciendo lo que yo quería hacer. Me metí a dar clases, me volví investigadora, iconográfica, cada vez me acercaba más a pronunciarme como artista, lo logré hacer. En un momento dado en que decidí que sí lo era yo, decidí hacer performance ya abiertamente, abracé esta forma de vida como mi vida y con dignidad. Entonces, desde entonces me siento realmente agradecida y feliz. O sea, yo pienso que para mí, siempre lo digo, el arte es un salvoconducto sin el cual la vida me sería insoportable porque no la veo de otra manera. Entonces, sí es fundamental en mi vida haberme visto a mí misma como artista. Pero qué trabajito me costó. Me encanta eso, la idea del arte como salvoconducta. Quería nada más para cerrar, retomar algo que mencionaste de paso, eh, sobre este aspecto de la violencia de género, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, detrás de muchos de estos estereotipos, como este del hombre que carga a la mujer o la mujer que siempre necesita ser cargada, ¿no? O pues otras imágenes que aparecen con frecuencia en las representaciones, ¿no? Y la manera en que tú los manipulas, ¿no? Aluden mucho de una manera a veces sutil, a veces no tan sutil, justamente a señalar esa violencia presente en los estereotipos, ¿no? Pero bueno, revisando el archivo justamente, me llamó la atención que hay muy poco referencia directa a este hecho de la violencia. Encontré en la primera y creo que única muestra audiovisual que había en el Consejo, una obra que no he podido encontrar el material, ¿no? Las transparencias que utilizaron, que tenía que ver específicamente con la violencia hacia la mujer, ¿no? Pero realmente me llama la atención que hay muy pocas obras del momento que hablan sobre este tema que ahora pues es tan importante o tan central de alguna manera
incluso era central ya en los 70s y 80s, en las revistas, en las publicaciones, en las manifestaciones feministas, ya era importante el tema de la violación, los temas del incesto, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay poco articulado por lo menos en el contexto del consejo, sobre eso, ¿no? Aunque hay denuncias, pues, de racismo u otros, antiimperialismo, por ejemplo, ¿no? Hay poco sobre este aspecto, ¿no? Y sin embargo, bueno, tu obra sí toca, eh, a veces de manera oblicua, a veces de manera directa, este tema de la violencia de género, ¿no? No sé si podrías comentar algo sobre eso. Pues a mí me interesaba ver la violencia de género en la fotonovela roja. Incluso ahora, un artículo que escribí hace 15 años, me lo van a publicar en un libro. Entonces, sobre la cabaretera, la secretaria, y la prostituta, creo, y un violador. Porque la violación aparecía permanentemente en las tramas de la fotonovela roja, permanentemente. Pero aparecía de tal manera que se amonestaba a la mujer. O sea, ella era la hiena y la hiena resultaba ser una pobre ama de casa que se había pues medio defendido del marido perverso. En fin, o sea, los casos eran extremadamente obvios desde una perspectiva de género, digamos, pero siempre se culpaba a la actitud de la mujer. Ella había sido la provocadora, la culpable, o a menos que el hombre fuera pues así como una especie de maldito, ¿no? Pero no era el caso. Generalmente el violador era pues o el de la oficina o un amigo del marido o el señor de la leche o no sé, alguna gente que llegaba a casa de la mujer y abusaba de ella. Y sí, yo sí estaba sensible a este tema y sí presenté esta conferencia audiovisual en la casa bueno, en la Universidad de las Américas de Puebla, ¿verdad? Ahí, y en un congreso que hubo, y ahora lo voy a publicar porque sigue siendo actual, aunque yo lo haya escrito hace 15 años. Releí el texto y dije, uy, pero pues esto sigue siendo totalmente actual. No, no, lo que ahora es diferente es cómo lo vemos y realmente ya ubicamos la problemática de la violación y el violador y la mujer violada, ¿no? Pero, pero es muy, muy actual. Y lo que es la historieta pues casi porno, no porno del todo, sino la muy erótica por medio porno. Es más porno por lo popular y por el lenguaje que por lo que sucede ahí. También me llamaba la atención la imagen del hombre como un estúpido, o sea, ponían unos hombres con unos gestos de retrasados mentales. Sí, yo decía que, o sea, esto está vinculado a lo erótico, que los hombres sean como idiotas, no, no, no. Eso todavía no lo entiendo bien, realmente, porque de erótico no tiene nada. Y el hombre viendo a la mujer así, pero con caras así gestales muy extrañas, de chuecas y haciendo gestos. Y ¿qué es eso? Ay, y ahí tengo la colección porque no quito el dedo del renglón, como dicen, de volverles a dar otra vista y generar algún comentario, ¿no? Algún escrito o algo, ya que también las he guardado durante tantos años. Eh, pero en cuanto a la realidad y la violencia sexual, porque sí había fotos de violencia social, pero de violencia sexual yo
no recuerdo, no recuerdo. Era más bien lo que retrataba, por ejemplo, Graciela, pues eran eran hombres, mujer, ¿no? Estos, no me acuerdo cómo se llaman, los que hay en Cuchitán. Pero es otra cosa, o sea, esto es otro mundo, es como un mundo, Los mushe, ¿no? ellos, es como un mundo paralelo, como otra cosa, ¿no? Pero no recuerdo, no recuerdo en este momento que hubiéramos tenido enfrente así un fotógrafa que retratase la violencia en esta dirección. No lo recuerdo, no, realmente no lo recuerdo, ni haberlo visto en algún libro de fotografía, ¿no? No. Sí, parecería que ya como pasa con este artículo que vas a publicar, parece que como el tiempo alcanzó a tu obra, ¿no? Ya Sí, le creo como un contexto cuando a lo mejor en otro momento tú lo estabas haciendo, pero no tenía una resonancia tan clara, ¿no? sí, eso, gracias por decirlo, pero eso sentí, yo dije, ay, todavía es actual, qué maravilla. Lo voy a proponer para el libro que van a sacar de la Universidad de Pachuca. Es que mi memoria está huidiza. Claro. Selectiva, pero selecciona mal porque no me acuerdo bien de las cosas. Pues sí, pues muchísimas gracias, Maro. Ha sido súper interesante. Ya, seguramente después se me ocurrirán otras cosas y te voy a dar lata. Gobierno de México.